buenos días a todos. De nuevo nos encontramos ya casi para finalizar con nuestro curso sobre la sinodalidad y las comunidades primitivas, en este caso en los sinópticos. Y hoy correspondería, para alcanzar a abordar algunos elementos que ofrece Lucas y Hechos, hoy correspondería precisamente iniciar con esta doble obra. ¿Por qué vamos a iniciar con Hechos de los Apóstoles y no con Lucas? Es una cuestión metodológica y eso es importante para las cosas que ustedes y yo vamos reflexionando. Porque Lucas deja la formación, la formación y la misión de la comunidad a partir de Pentecostés. Al final del Evangelio anuncia que enviará el Espíritu Santo. Después viene Pentecostés. Hay varios Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, por lo menos 3 que le dan cierta estructura al libro. Pero para nosotros es fundamental Hechos 2. Entonces, como Lucas deja expresamente para la segunda parte de su obra lo referente propiamente a la iglesia, nosotros vamos a comenzar al revés. En lugar de empezar por el Evangelio, vamos a empezar por Hechos de los Apóstoles, con 3 textos. Hoy veremos solamente 2. Hoy veremos, si Dios quiere, solamente Hechos 2, con unas claves en lo que yo les quiero proponer, y Hechos 10, el Pentecostés de Hechos 2, en clave de comunicación, y Hechos 10, el encuentro de Pedro con Cornelio, en clave de desafíos para el encuentro. Para mañana veríamos, si es posible, si Dios quiere, mañana veríamos el capítulo 15 de Hechos, como un esfuerzo también en el contexto de la presencia del Espíritu, de asumir y de solucionar un conflicto que parece ser que no se solucionó completamente, pero hubo disponibilidad a partir de la presencia del Espíritu y al menos no salieron peleados, ¿verdad? Y mañana, en el segundo momento, yo espero que alcancemos a ver de manera retrospectiva algunos desafíos, algunas exigencias que planteó Jesús. Haríamos el camino inverso por cuestión metodológica, ¿verdad? Lo que vemos ahorita de Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 15 va a ir reflejando algunos elementos que mañana proyectaríamos en algunas actitudes de Jesús. Y con eso cerraríamos prácticamente nuestro encuentro, por lo que corresponde a mí. A manera de introducción y siendo coherentes con la sinodalidad, necesita espacios. Y ya veíamos Marcos, ¿no? La sinodalidad, decíamos ayer, necesita elementos arraigados, convicciones arraigadas, y Mateo lo presenta especialmente en el capítulo 18. Pues no alcanzamos a ver todo, pero después ustedes pueden ver en esa clave el capítulo 23 como una prevención que le hacía el autor del Evangelio de Mateo a sus comunidades para que no fueran a caer en arraigos farisaicos y fueran incapaces o se incapacitaran para construir la comunidad. No lo alcanzamos a ver. Yo tenía pensado que viéramos al menos raza de víboras, hipócritas y sepulcros blanqueados, que son los 3 elementos que pueden ofrecer más luces y que parece ser que le dan cierta unidad al capítulo 23, y que Mateo y Lucas, sobre todo en este caso Mateo, trabajan de manera especial, pero no fue posible y no podemos retrasarnos demasiado para dejar de ver Hechos, ¿verdad? Con relación y complementándolo de la necesidad que tiene la sinodalidad de ciertos principios que se arraiguen, en el buen sentido, que se institucionalicen para que sirvan de autocrítica, de tal manera que la comunidad perciba si realmente es la comunidad, la eclesía, la iglesia del Señor, y también
para ofrecerles con honestidad elementos a las personas más allá de nuestra iglesia. Probablemente Mateo lo pensó así también, dar elementos de crítica más allá de nuestra iglesia, para que la gente nos ayude y nos diga, oigan, ustedes se dicen cristianos, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Esos elementos de, de institucionalización en el buen sentido, arraigados en la comunidad, sirven al mismo tiempo de autocrítica y sirven también como un esfuerzo de honestidad para que otros nos señalen si estamos viviendo nuestro discipulado adecuadamente o lo estamos traicionando. Ahora, en esa misma dinámica, les quiero proponer lo siguiente. Estuve buscando desde hace días qué elemento puede servir y creo que en la perspectiva sociológica puede servir el de la funcionalidad. La sinodalidad o el caminar juntos, la comunión en nuestra iglesia, necesita no un mínimo de funcionalidad, sino un máximo de funcionalidad. Y me explico. La funcionalidad es desde la perspectiva solamente sociológica. Ahorita se utiliza mucho en el ámbito informático, en el ámbito en el ámbito laboral, en el ámbito médico, también se habla de funcionalidad. En el ámbito biológico, es un término muy socorrido en muchas áreas de la ciencia, en muchas áreas de la vida. Y yo quisiera invitarlos a que lo entendamos como la capacidad para adoptar actitudes adecuadas. Los primeros cristianos, en el caso de las comunidades de Lucas, tuvieron esta capacidad, ¿verdad?, de adoptar actitudes adecuadas. A veces no hallaban cómo, no encontraban cómo, y se ponían en búsqueda. Recordaban palabras de Jesús, acciones de Jesús. Por ejemplo, a los primeros cristianos debió convencerlos mucho el final del capítulo 4 de Lucas, cuando le dicen los discípulos, oye, te buscan. Y Jesús dice, se los leo tal cual, 4:45. Entonces, en 4:43, perdón. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataban de retenerle para que no los dejara. Pero él les dijo, también en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino. En estos versículos 42 y 43 del capítulo 4 de Lucas, se expresa una convicción que debió animar mucho a las comunidades de Lucas, y era que Jesús no había ido solamente a los que lo buscaban, sino a los que lo necesitaban. De hecho, el esquema que se ha seguido en muchos ámbitos eclesiales, en muchos ámbitos misioneros o pastorales, es ir a los que nos buscan, pero los que nos buscan siempre están en nuestros espacios y casi siempre piensan como nosotros. Sin embargo, las comunidades lucanas debieron animarse mucho al recordar que Jesús no había ido a los que lo buscaban. Claro que fue a los que lo buscaban o atendía a los que lo buscaban, pero su principio rector fue ir a los que lo necesitaban. Por eso se desplazaba también a los márgenes y por eso después el mismo libro de Hechos de los Apóstoles va a superar el esquema geográfico y va a retomar un esquema étnico. Bueno, se le puede llamar étnico, es decir, no solamente se va a todos los lugares, 1:8, a Jerusalén, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El imperio hacía eso, el imperio iba hasta los confines de la tierra porque le interesaba el dominio geográfico y el dominio de las personas. Y Lucas dice, bueno, vamos a tomar el esquema, pero no vamos a repetir el comportamiento. Quizás les ayudaba mucho el convencimiento de Lucas 4:42, 43. Además, Lucas, a diferencia de Marcos, pone un verbo de obligatoriedad en su texto, ¿verdad? En el texto griego aparece
Es como si Jesús dijera, tengo la obligación, no puedo vivir sin ir a los que me necesitan y no solamente a los que me buscan. La funcionalidad también tiene que ver con la disponibilidad para asumir una misión encomendada. Alguien es funcional, algo es funcional cuando se asumen misiones, tareas que se le encomiendan. Pero también la funcionalidad está abierta a la apertura para lo imprevisto. Por eso yo creo que la sinodalidad en ese sentido tiene que ser funcional. Es decir, tiene que ser algo que marche y tiene que ser algo que, perdón por la repetición, que funcione, ¿verdad? ¿Por qué Lucas y Hechos de los Apóstoles pueden ayudarnos? En primer lugar, porque el autor de la obra lucana es muy práctico. Lucas yo creo que es de los más prácticos de los evangelistas. Lucas tenía enfrente el Imperio Romano, ¿verdad? Con todo su aparato ideológico, policial, militar, perdón, etcétera. Y él tenía que misionar en las urbes del imperio. Sin embargo, Lucas aparece como una persona, como un autor muy práctico, pero que no sacrifica principios. Por ejemplo, acepta la ciudad y la casa como plataforma misionera. La casa y la ciudad eran, eran como los dos macro y microorganismos, ¿no? Sobre ellos iba la vida del Imperio Romano. Y Lucas la acepta como plataforma misionera. De hecho, en Lucas 10 así aparece la casa y luego la ciudad. Son sus dos plataformas misioneras. Hechos 1, casa, ¿verdad? En Jerusalén. Hechos 28, casa en Roma. Y no sacrifica, pero sin caer en una imitación burda. El pueblo, el autor de la obra lucana dice que Jesús se les aparece a los discípulos y les habla durante 40 días del reino. Y después aparece Pablo en Roma en una casa predicando la buena nueva del reino. Es decir, utiliza las plataformas que ya tenía el Imperio Romano, la casa y la ciudad, pero sin hacer una imitación burda, sin sacrificar sus principios. Luego Lucas también es muy práctico porque comentaba ya, hace un esquema geográfico como lo hacía el imperio, pero no para conseguir súbditos, tampoco para conseguir adeptos, sino para que aumenten los testigos. De hecho, hay una cosa muy interesante, perdón que les comente, a mí me encantan esos detalles. Por ejemplo, lo que hacía el imperio era, iban a un lugar para generar súbditos, para generar adeptos, que le pagaran impuestos, que compartieran la ideología. Y ponían a un rey vasallo. Lucas quiere darle a entender a sus comunidades que eso no es correcto. Y utiliza el esquema gráfico, pero con una modalidad étnica. Vamos a ir a todas partes, pero no para conseguir adeptos o súbditos, sino para conseguir testigos, para crear testigos. Y les va poniendo no reyes, no dirigentes vasallos, les va poniendo gente de acuerdo a su idiosincrasia. Por eso Felipe en el capítulo 8 es el encargado de evangelizar Samaria. Pedro y Juan, que después van a visitar y a percibir los logros que se han conseguido ahí en Samaria, ellos van a constatar lo que hizo Felipe. Pedro y Juan estaban menos capacitados para esa tarea porque los samaritanos ocupaban a uno que tuviera una mente más amplia como Felipe. Lucas también, creo yo, pues, ¿verdad? Presenta como modelo a sus comunidades a un Jesús que seguía no por lo más práctico, sino por lo más conveniente. Están las tentaciones.
Las tentaciones no solamente es una invitación a que pueden ser en plenitud seres humanos, porque ya lo fue alguien en plenitud, Jesucristo, sino también era una invitación a guiarse no por lo más práctico, sino por lo más conveniente. Monseñor Romero decía que lo más práctico a veces huele a azufre, es decir, lo más práctico traiciona la voluntad del Dios de Jesús. No todo lo más práctico en la vida y misión de nuestra iglesia es lo más conveniente. A veces lo más práctico, incluso si algo es muy práctico, a veces es inconveniente desde la perspectiva del Evangelio. También puede servir Lucas y Hechos de los Apóstoles y Lucas para esto de la funcionalidad, porque se utilizan en tácticas similares, pero no idénticas. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, donde se retoman elementos del Evangelio, en lugar de defender los límites físicos o simbólicos, como hacía el imperio defendía sus límites, incluso concesionaba ciertos valores, ¿verdad? A los extranjeros. Por ejemplo, te doy la ciudadanía, pero Lucas lo que hace es, vamos a negociar la identidad. Mira, nosotros, así como somos, no somos perfectos. Ustedes, así como son, no son perfectos. Ustedes tienen cosas muy buenas, nosotros también. Lucas tiene una comunidad mixta donde, creo yo, donde permanentemente se está negociando la identidad. Porque en la identidad se construye, lo que somos se construye en la relación. Cuando alguien se aísla, pierde la bendición y la posibilidad de tener una identidad más plena. Para eso seguramente coloca los textos de los samaritanos en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 17. ¿Verdad? Y el caso de Cornelio y Pedro en Hechos 10. Les recuerdo nada más a grandes rasgos. Los samaritanos pueden ser violentos, híjole, son hasta peligrosos. 9:51-56. Pero eso no implica que tengamos, les dice Jesús a sus discípulos, que tengamos que ser violentos. Así que no hagan bajar fuego del cielo, ¿verdad? No pretendan hacer bajar fuego del cielo. Además, ni podían, ¿verdad? Pero ellos pensaban que sí por el caso de Elías. Después, además, Lucas utiliza un verbo como si para decir que les impidió, los regañó, o como para cuando Lucas dice que se saca un demonio. Es decir, aquellos por ser violentos con quienes no creían como él tenían el mal por dentro. Luego en 10:25-37, un samaritano, ejemplo de misericordia. No una persona religiosa, sino un extranjero, y además un hereje, ¿verdad? Y en 17:11-19, ejemplo de fe. Lucas va presentando esto para decir, oigan, en la relación nos vamos entendiendo y vamos creciendo, en la relación con los diferentes. Y el caso de Cornelio y Pedro en Hechos 10, donde no se plantea, como veremos enseguida, no se plantea la conversión de Cornelio, sino la conversión de Pedro. Además, esto implicaba que los cristianos iban a estar presentes en todo lugar, pero sin imitar las estrategias del imperio. Incluso, por ejemplo, Lucas es muy listo, pues muy inteligente, ve que el imperio utiliza legiones y fuerzas auxiliares de avanzada, y Lucas dice, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Verdad? Capítulo 9, los 12. Capítulo 10, los 72. Y Jesús les dice, como si fuera un general romano, Jesús les dice, dice Lucas que Jesús los designó y los envió a donde él pensaba ir. Oigan, ese es un lenguaje militar de avanzada. Y así tenemos pues muchas cositas, ¿verdad? Perdón. El imperio ofrecía identidad a través de la ciudadanía. Las comunidades ofrecen identidad a través del proyecto del reino.
Y es una identidad interesante. Lucas, en los textos de la enseñanza, con un tinte escatológico, dice Jesús, y levanten la cabeza que se acerca su liberación. Es una identidad que supone que ya el reino está entre ellos, el reino de Dios está entre ustedes. Y se expulsan los demonios, el reino de Dios ha llegado. Y ya se acerca el momento, levanten la cabeza, como signo de dignidad, ¿verdad? Y entonces Lucas, utilizando el esquema imperial, dice, pues ellos les ofrecen la ciudadanía civil, por decir una cosa, pues, con palabras actuales, yo les ofrezco la ciudad, nosotros les ofrecemos, o el Espíritu, el Señor les ofrece la identidad a través del proyecto del rey. Además, quienes escuchan o escuchaban el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, vivían entre dos mundos, el mundo del imperio y el de las comunidades que se habían ido formando a partir de la predicación de la buena nueva. Esto es precisamente lo que los hace marginales. Viven en una lucha constante por no ser temerarios ante lo que ven el imperio, pero también por no ser pusilánimes, miedosos. Y en un encargo permanente, en una tarea permanente de transformar la sociedad o la comunidad eclesial en sus estructuras básicas. Estos interlocutores que tiene Lucas ya son de la segunda generación cristiana, seguramente después del año 80, ciertamente antes del año 150, muy probablemente a finales del siglo I. Y tenían la tentación de volver a la normalidad, olvidándose, enfriándose, olvidándose de la radicalidad del evangelio, enfriándose en sus convicciones. Y Lucas les recuerda, miren, es necesaria una conversión constante y es necesaria una renovación permanente. Por eso el texto del demonio que regresa y encuentra, les comentaba la otra vez, la casa barrida y ordenada. Dice Lucas, oiga, no, la conversión es permanente, es día a día. ¿Ah? Oigan, la renovación es permanente, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Abiertos, ¿verdad? A cosas imprevistas, a novedades grandiosas, a gracias a veces inexplicables, pero así va siendo el caminar de la iglesia. Por eso era necesario organizarse, pero sin imitar los comportamientos o estructuras externas. Y según Lucas, era indispensable dejarse guiar por el Espíritu. Y quizá por eso nos ayuda en esta perspectiva de la funcionalidad, ¿verdad? En practicar ciertas actitudes, ¿verdad? En asumir misiones, asumir tareas y en abrirse a lo inesperado, al misterio también. Y les propongo que veamos en esta perspectiva dos pasajes. El Espíritu, un don para la comunicación, 2:1-21. Ustedes lo pueden tener, lo han leído y lo pueden tener a la mano. Elementos sobresalientes cuando a leer este texto. Ustedes lo pueden estar checando. Evidentemente el texto tiene dos partes. De los versículos 1 al 13, que podemos titular un don para la comunicación. Y 14 al 21, un don para la socialización de la palabra. Son los dos énfasis que en la perspectiva de la sinodalidad nosotros podemos captar. No podemos hacer todo el estudio a detalle a detalle. Eso ojalá y les queden ganas a ustedes de seguir con el acercamiento a este pasaje y entonces puedan profundizar incluso más, ¿verdad? Nosotros aprovechamos solamente en la perspectiva de la sinodalidad. Nos interesa discernir la sinodalidad desde estos contenidos. Se manejan dos espacios. Los primeros versículos en la casa, después fuera de casa. También, como veremos después, un elemento importante es algo que se oye y es algo que se ve. El ruido del aire se oye y las lenguas se ven, ¿verdad? Las lenguas de fuego. Pero también hay un énfasis en la totalidad. Todos estaban reunidos. Llenó la ráfaga de viento
toda la casa. Las lenguas de fuego se posaron en cada uno de ellos, es decir, en todos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Casi en cada versículo hasta el 8 hay elementos de totalidad. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. 4. Venidos de todas las naciones, versículo 5. Cada uno, todos les oía hablar en su propia lengua. Versículo 6. Todos estos no son galileos, versículo 7. Como cada uno de nosotros, todos nosotros, etcétera. Versículo 8. Todos estaban estupefactos y perplejos. Versículo 2. Es evidente que el espíritu está relacionado con el elemento de totalidad. Y hay un elemento que Lucas va a retomar en Hechos 2, después en el sumario de Hechos 2, y es sobre lo mismo. La Biblia de Jerusalén dice con un mismo objetivo. La pregunta que nos lanzamos ahorita es que vamos a retomar enseguida, y si Lucas estuviera indicando un mínimo antropológico de la unidad para la manifestación del Espíritu. Es decir, estaban todos juntos antes de recibir el Espíritu. Estaban sobre lo mismo. Y hay un elemento también que vale la pena mencionar y es los últimos días, versículo 17. Los últimos días o los días plenos. Es decir, los últimos del final o los primeros de un nuevo comienzo, ¿verdad? Ya ustedes están viendo por dónde va la cosa. Es decir, no son los últimos días del final, son los plenos, son los mejores días a los que puede, los que puede desear el ser humano. Lucas, el autor de la obra lucana, va a citar a Joel, ¿verdad? En la segunda parte, y va a recomponer varios puntos. Dice Dios, cuando Lucas dice Dios, no es una referencia superficial, le quiere dar fuerza a la convicción que va a presentar. En Hechos 10 va a decir Lucas que Pedro dice, Dios me ha revelado. Es decir, esto no es discutible. Las cosas que corresponden al núcleo fundamental de la vivencia cristiana no se pueden discutir, no se pueden poner a discusión. Esas a lo mucho se tienen que discernir, pero no se pueden discutir. Por ejemplo, la inclusión, que es una cosa fundamental en los evangelios de parte de Jesús y de los primeros cristianos, no es una cosa que tengamos que discutir, la tenemos que asumir y discernir el modo en que la debemos vivir. Pero no es una cosa discutible. El problema, el asunto del poder, el poder no es cristiano. Lo único cristiano es la autoridad. Eso está tan claro en Marcos y en Lucas, que no, de parte de Jesús, que no es discutible. Eso hay que asumirlo, ¿verdad? Si uno quiere ser cristiano. Esta indicación que modifica Lucas le da peso a lo que va a decir Lucas, ¿verdad? Retomando Joel 3.1.5. Luego, en los últimos días, ¿verdad? Es probable que Lucas, decíamos, se refiere a los días plenos, a los días que conducen al reino, a los días más plenos, etcétera, ¿verdad? Y el texto que retoma Lucas menciona los diversos estratos sociales que dividen y fragmentan a una sociedad. Y hay un detalle muy bonito. Mientras que en la versión de la Biblia de los 70, de donde se toma Joel, dice solo siervos y siervas, Lucas, coherente con la opción de Jesús por los excluidos y por los más pobres en el Evangelio, le pone mis siervos y mis siervas, probablemente para enfatizar la protección y para garantizar la misión a los más desprotegidos. El Espíritu se derrama
sobre todo mortal. Dice Lucas, toda carne. Por eso se traduce toda mortal, todo mortal. Este elemento textual no significa todos, ¿verdad? Sino también, y yo creo que es el énfasis más importante, cualquier mortal. Porque el todos da pie todavía a cierto grado de exclusión, a conveniencia personal o grupal, pero es cualquier mortal. A veces cuando leo estos textos, con alguna ocasión me pongo a pensar, digo, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿O por qué nos decían estas cosas en tal parte? ¿O por qué? ¿Ah? ¿O por qué en la formación se dice con la mano en la cintura, decimos en México, tal aberración, ¿verdad? Y entonces se presentan hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas. Unos énfasis muy brevemente para después hacer algunas resonancias. Dos énfasis. Hay una comunicación, el texto sugiere una comunicación creativa y significativa que lleva un proceso en el texto. Y es versículo 4, de hablar lenguas de la glosolalia para comunicarse con otros. Quizás por eso el texto de Hechos 2 se ha malinterpretado, porque generalmente se piensa en que en el don de lenguas aquí, ¿verdad? El versículo 4 es el elemento que abre para lo que quiere culminar, en lo que quiere culminar Lucas, porque quiere generar un proceso creativo de comunicación y además significativo. Efectivamente, el versículo 4 dice que todos hablaban lenguas. Pero después en el versículo 6 y siguientes, hasta el 8, dice que los interlocutores escuchan su propia lengua, escuchan en su propia lengua nativa. En dos veces se dice dialecto. Es decir, no solamente escuchan, sino implica la cercanía. ¿No? Y es la cercanía de unos marginales, los galileos. Se pasa entonces de lo que dicen los discípulos a lo que perciben sus interlocutores. La gente que estaba afuera, ¿verdad? Ya cuando salen de ahí de la casa, dice la gente, escuchamos en nuestra propia lengua, en nuestra lengua madre. Y entonces el milagro de Pentecostés se empieza a desplazar respecto de en orden a la comunicación. Y es, ya no solamente hay unos que hablan cosas, sino que hay unos que entienden lo que están diciendo aquellos hombres galileos, aquellas mujeres galileas, entienden lo que están diciendo, pero además lo entienden de manera cercana en su propia lengua. Recordemos que en la antigüedad uno de los elementos para discriminar a las personas era la lengua. Así aparecen los evangelios, el caso de Pedro tiene el acentito galileo, y así catalogaban así distinguían los romanos a los extranjeros en general, a los bárbaros, los balbuceantes. Pero hay un tercer elemento en el itinerario y es el versículo 12. Además de escuchar y entenderles a aquellos galileos, además de escuchar en su propia lengua aquella gama, aquellas personas de aquella gama de procedencias tan disparejas, tan diferentes, tan diversas, Lucas ofrece un tercer elemento en este itinerario y es escuchan las maravillas de Dios. La terminología que utiliza Lucas puede admitir lo siguiente, y es, no solamente entienden entienden algo importante para ellos, sino también
algo significativo que provoca la salvación. El milagro de Pentecostés, por eso puede entenderse en clave de la funcionalidad, como lo decíamos, como una comunicación creativa y significativa. Hablan los discípulos y las discípulas por la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu involucra a los interlocutores de tal manera que escuchan las cosas en su propia lengua, las entienden de manera cercana en su lengua materna, en su dialecto, a pesar de que gracias a que eran tan diferentes, ¿no? Y la tercera, no solamente el Espíritu provoca que escuchen de manera cercana, sino que escuchen cosas importantes, ¿verdad? Y que los otros digan cosas importantes, cosas significativas, cosas pertinentes respecto de la salvación, que provocan salvación. A este proceso de comunicación, que puede ayudar mucho para el asunto de la sinodalidad, le sigue la socialización de dos capacidades: la capacidad de ver y la capacidad de hablar. Ya Lucas había dicho en los versículos iniciales que se había escuchado un ventarrón, pero también se vieron las lenguas de fuego. Lucas retoma eso y dice, miren, van a profetizar y van a ver visiones. Y se va a derramar el Espíritu en todos. Y entonces retoma el elemento de totalidad en toda carne, en cualquier mortal. Y retoma el elemento de totalidad y de universalidad, pues, no es toda carne, todos, sino también cualquiera, en cualquier persona. Y los límites no los debemos poner nosotros. El Espíritu sopla y donde quiere, donde le da la gana. Ahora, transporta también a esta segunda parte las dos, la socialización de la capacidad de ver y la capacidad de hablar. Profetizarán y verán visiones. Y Lucas dice, pues claramente que van a llegar los días plenos, el tiempo que agrada a Dios, el tiempo del reino, los días mejores a los que puede esperar la humanidad, ¿verdad? Y retoma al profeta Joel. El Espíritu se derrama en todos sin excepción, pero con todos sin excepción dice que todos sin excepción implica en cualquier persona, porque decir todos, decíamos hace un momento, puede dar todavía cabida a que alguien excluya o se haga de la vista gorda respecto de ciertos grupos. Y entonces Lucas, tomando en cuenta el ambiente social, religioso, político, dice sobre quiénes se van a derramar, ¿verdad? Sobre quién se va a derramar el Espíritu, ¿verdad? Ahora, el hombre y la mujer tienen palabra. Tienen palabra el mayor de edad y el joven. Tienen el Espíritu que da palabra. Tiene el Espíritu, y ahí es donde a veces nos da más trabajo. Tiene el Espíritu no solamente el que manda, sino también al que no le toca mandar. Por eso es absurdo que en ciertos ámbitos religiosos o en ciertos ámbitos sociales, familiares, pero sobre todo en este caso en ámbitos religiosos, se siga pensando que la investidura cuenta para tener razón, o se siga pensando, como en México tenemos un dicho desgraciadamente muy machista, palabra de hombre. Oye, pero eso es no solamente muy machista y denigrante, sino es impreciso, inadecuado, aberrante, ¿verdad? Para Lucas, el hombre y la mujer tienen palabra. Pero también es aberrante, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
O aquí en México, y creo que en otros países hay el dicho de que el, cuando tú vas, yo ya vengo. Yo estaba jovencillo y fui a un congreso y le hice unas preguntas al expositor y no le parecieron. Y bajando ahí por el pasillo, ya ven que en los salones de esos de conferencias hay un pasillo siempre para la pasarela. Y me pasó y se me acercó con cierto coraje y me dijo, mira jovencito, yo estaba jovencito en ese tiempo, mira jovencito, por si no sabes, cuando tú vas yo ya vengo. Y yo en ese momento asumí una actitud de mi mamá, ¿verdad? Y pensé, si no le digo algo va a ser pecado. Y me le pegué y le dije, oiga, permítame nada más una cosa. ¿Y de qué sirve ir y venir, pero traer siempre las manos vacías? Es decir, uno no sabe por viejo. Hay jóvenes que nos rebasan en experiencia, en sabiduría, ¿verdad? A los que ya tenemos más de 50 años. Por eso, ante una especie de tiranía de la edad, Lucas socializa el espíritu también para los jóvenes. Tenemos mucho que aprender de los que vienen detrás de nosotros. Tenemos mucho que aprender de las sabiduría de las mujeres jóvenes, de la sabiduría de los muchachos jóvenes, ¿no? Bueno, ya estoy hablando como viejito, ¿verdad? El, también el que obedece y no solo el que manda. Winston Churchill decía que la política es demasiado seria para dejársela solamente a los políticos, que la vida es demasiado seria y la política demasiado seria para solo dejársela a los políticos. Acá también se puede decir algo. La vida eclesial, la vida personal, la vida de nuestra iglesia, el caminar de nuestra iglesia es demasiado seria para solamente dejárselas a los que dicen que tienen autoridad o mandato. El otro, pues, es hermano, no vasallo, ¿verdad? El imperio funcionaba en base a la esclavitud y al vasallaje. Para eso tenían a Virgilio, a Séneca, incluso Flavio Josefo, una especie de propaganda. Con esta revolución, con este giro, dice un biblista francés muy bueno, con este giro de transformación total que provoca el espíritu, está ofreciendo Lucas otro tipo de relaciones. ¿Relación digna o sometimiento servil? Se preguntaba Lucas, ¿no? Por eso, bueno, este lo podemos dejar para después, o si sirve, ¿no? No sé, yo creo que podemos ver el siguiente elemento para hacer las resonancias. La funcionalidad de la que hemos hablado, además de este pasaje que nos ofrece estos elementos de Hechos 2, nos puede ayudar de manera muy significativa otro Pentecostés, ¿no? Y es el de Hechos 9:43 a 11:18. Generalmente se toma Hechos 10 nada más, pero yo me atrevo a abrirlo desde el 9:43, porque el 9:43 menciona un esfuerzo casi fallido, pero al menos inicial de Pedro, cuando Pedro se va a casa de Simón el curtidor en Jope. Allí empieza la conversión de Pedro, donde se abre y agarra valentía para ir a hospedarse a la casa de un impuro, desde las perspectivas judías, ¿no? Y agarra hasta 11:18, porque así como los dirigentes de la comunidad de Antioquía son llamados a Jerusalén para el asunto de la admisión de los paganos, ¿verdad? En las comunidades, así también Pedro es llamado a Jerusalén por los judaizantes. Entonces parece que Lucas presenta dos desafíos, dos conflictos
en donde está la presencia del Espíritu y está la apertura de parte de la comunidad para para garantizar la comunión. Por eso tomamos el texto desde 9:43 hasta 11:18, porque yo creo que Lucas quiere no solamente presentar el encuentro de Pedro con Cornelio, sino la convicción de que la convicción eclesial cuando Pedro va a explicar lo que hizo el encuentro que tuvo con Cornelio ante el nerviosismo que tiene la comunidad judaizante en Jerusalén. Indicaciones preliminares. Ustedes pueden tener el texto ahí a la mano, Hechos 10, ¿verdad? Desde 9:43 hasta 11:18. Algunas indicaciones. Oigan, cuando Lucas escribe esto, quiere hablar de la conversión de Cornelio o de Pedro. Es evidente que Cornelio no ocupaba tanta conversión como Pedro. De hecho, Cornelio ya tiene un comportamiento agradable a Dios, ¿verdad? Era piadoso y temeroso de Dios, ¿verdad? Ya le hacía ofrendas y le agradaban a Dios, ¿verdad? El que andaba más necesitado de conversión no era Cornelio, sino Pedro. Por eso el pasaje no habla precisamente de la conversión de Cornelio, sino sobre todo habla de la conversión de Pedro. En esto Lucas está transmitiendo una convicción muy interesante y es en el itinerario misionero, si se quiere hacer el itinerario misionero de encuentro con los diferentes, no hay que pedir la conversión del diferente, hay que ver si los que queremos iniciar ese encuentro, estamos en disponibilidad suficiente para convertirnos, de tal manera que que propiciemos un encuentro digno con el diferente. Es un encuentro, es un itinerario de encuentro, por lo que ya ha anunciado Hechos 1:8. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Recordemos que el contexto es el etnocentrismo o el ver solamente por su propio grupo. Ahora es cuando vas a establecer el reino a Israel y Jesús les dice, no me han entendido. Eso no es, en lugar de preocuparse por lo de ustedes, preocúpense, en lugar de preocuparse por ustedes mismos, preocúpense por los otros. Ustedes van a recibir el Espíritu no para autocomplacerse o edificar una comunidad a su modo, sino para edificar, para que sean mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pedro había dado el primer paso, pero faltaba un itinerario que hacer. Yo les voy a les voy a proponer el itinerario en 3 elementos, culminando con el encuentro de Pedro en Jerusalén. Y hay un elemento fundamental en el versículo 20, el eterno riesgo de poner obstáculos a la voluntad del Espíritu. El versículo 20 dice, baja pues, está hablando el Espíritu, baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo lo he enviado. La manera de hablar de Lucas es algo así como, sin vacilar rápidamente, no pongas obstáculo a lo que Dios tiene claro. No le pongas peros a la voluntad de Dios. No compliques lo que ya es tan sencillo, ¿verdad? Porque pareciera que cuando las comunidades o las personas no le queremos hacer caso a Dios, los pretextos no faltan, aunque haya razones suficientes del evangelio. Versículo 26. Llegan a Cesarea, donde lo espera Cornelio. Al llegar, al encontrarse con Cornelio, Cornelio se pone de rodillas, se postra, y entonces Lucas expresa la primera convicción. Levántate, que también yo soy un hombre. O el reconocimiento de la dignidad de los interlocutores. La comunión, dicho sea de paso, no se puede construir de manera
de, de, más que a partir del reconocimiento de la dignidad de los interlocutores. La, la comunión no se puede construir entre desiguales. Cuando la comunión se quiere construir o la sinodalidad se quiere construir entre desiguales, lo que siempre genera es subordinación, no comunión. Por eso, como decía ayer a Álvaro, y no me acuerdo quién, al hermano Álvaro, el padre Álvaro, no me acuerdo quién más ha insistido, también Giselle, y muchos de ustedes han insistido, oigan, oye, esto está difícil. Sí, está difícil. Y el problema es que algunos piensan que está fácil. En el ámbito grecorromano, no solamente era muy común, era normal que se rindiera culto a ciertas personas o catalogar a algunos como dioses o semidioses. Era normal, era normal las salutaciones matutinas y vespertinas, ¿no? Pasaba el patrono y los demás, buenos días, ojalá me haga un favor, no le hace que le pague con dignidad, ¿verdad? ¿Cómo le fue en la tarde? Ya le vamos a hacer su monumento ahí en la plaza. Yo les voy a dar el dinero, pero me hacen mi monumento. Sí, vamos a hacer su monumento. De esto estaba impregnado el comportamiento y eran en el mundo grecorromano, era lo más normal. Sin embargo, Lucas introduce la convicción, oigan, no se puede dividir a los hombres en dos categorías, en unos que se deben postrar y en otros que se consideren semidioses, que sienten que tienen derecho a ser adorados. Esto no es que Lucas está recomendando que seamos humildes solamente. Lucas está pidiendo que sus comunidades, y es una cosa del espíritu, que se desapruebe, se desaparezca cualquier tipo de postración, incluida la religiosa, que rompe la fraternidad entre los seres humanos. Lucas, aunque quería mucho a Pablo, ¿verdad? Porque probablemente la obra lucana se leía en las comunidades paulinas, aunque quería mucho a Pablo, en algunas comunidades paulinas, aunque quería mucho a Pablo, algunos decían, pero eso lo hizo Pedro, los seguidores de Pedro. A nosotros no nos toca. Pablo nunca hizo eso. O Pablo no tuvo ese peligro. Y entonces Lucas duplica el mensaje y lo pone en 14:15. Y es Pablo y Bernabé. Les quieren ofrecer cierto tipo de adoración o culto, ¿verdad? Confundiéndolo con ciertas divinizaciones. Y entonces dicen Pablo y Bernabé, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que ustedes. Se encuentran, Pedro entra a casa de Cornelio y Pedro recuerda un comportamiento normalizado. Ya saben que un judío tiene prohibido juntarse con un extranjero o entrar en su casa por los mapas de pureza. Y entonces Pedro introduce la siguiente convicción. Lucas introduce a través de Pedro la siguiente convicción. No hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. O en otras palabras, el reconocimiento de que no se va al encuentro de personas malas o impuras, sino de hermanos y hermanas. Ya Pedro había iniciado su proceso de conversión entrando a casa de un curtidor. ¿Verdad? En 10:23 daba el siguiente paso, ya había abierto las puertas a los enviados de Cornelio. No iba tan mal, ¿verdad? Iba bien la cosa. Ahora Lucas introduce un giro y es, los demás no son personas impuras, son personas humanas, son hijos de Dios, ¿verdad? Pero son hermanos. Pero lo más importante es que Lucas, sabiendo la dificultad que tenían ciertas personas de sus comunidades de tendencia judía, projudía, y de cierta comodidad
de otros, aunque no tuvieran tendencia projudías, de limitar la relación a cierto tipo de personas o a cierto tipo de grupos, Lucas dice, miren, esto no es discutible, esto me lo ha revelado Dios. Ya el Espíritu le había dicho, oye, no pongas obstáculo, ve rápido en el versículo 20. Ahora Pedro, aprendiendo la lección, le dice, miren, esto me lo ha revelado Dios. Porque ese giro debió ser crucial en las primeras comunidades. Por eso Lucas introduce la parábola del fariseo y el publicano. Que la religión no sirva para despreciar a las personas. Que la cuestión religiosa no sirva para humillar a nadie. Que la cuestión religiosa, que el asunto religioso para que sea realmente evangélico no sirva para menoscabar a alguien, para hacer menos a alguien. Por eso el publicano bajó justificado. No porque fuera buena gente, sino porque no utilizaba a Dios de pretexto para sobajar, para denigrar a los demás. Ahí tenemos todavía una deuda muy grande como iglesia con muchas personas. Versículo 34. Después de haber, después de relatar, encontrarse con Cornelio ahí en su casa, Pedro toma otra vez la palabra y dice, ahora sí comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Ese tercer convencimiento es crucial porque Lucas le pide a sus comunidades que se convenzan de que el Dios de Jesús ve con agrado el comportamiento auténtico de todas las personas. Esto rompe esquemas mentales que tenemos algunos de nosotros, rompe falsos paradigmas, incluso cuestiona con mucha seriedad cosas que uno con la mano en la cintura dice. ¿Qué tenía que entender Pedro? Pedro tenía que entender que Dios no hace acepción de personas, es decir, que la voluntad de que es voluntad de Dios de que nadie quede fuera de su plan salvífico. Si nosotros no lo hacemos, Él se las ingenia. Pero también de que Dios no es parcial al grado de que quiera que solo unos se salven y otros no. Dios no solamente quiere que le sean gratas las personas, sino cualquier persona de cualquier nación le puede ser grata, ¿ya? Practicando la justicia, ¿verdad? Y dándole su lugar a la voluntad de Dios. Dios mismo se las ingenia, Él tiene su plan para darle el don de la conversión, el don de la rectificación, el don de la cercanía, ¿verdad? El don del compromiso a personas que están más allá de nuestros grupos o de nuestras estructuras. Por eso en ese segundo Pentecostés también a ellos se les derrama el Espíritu. Lucas sigue un itinerario, el Espíritu Santo, si se derrama a todos es en serio, ¿verdad? Lo del Espíritu en el capítulo 2. Luego el Espíritu, las comunidades tienen que testimoniar por la presencia del Espíritu. Pero ahora, en este contexto también del Espíritu, el Espíritu se derrama también a los tan diferentes, sin que pueda haber control como Cornelio y su familia. Y hay una convicción. Pedro tiene problemas con los de Jerusalén por lo que acaba de suceder y dice que el 11:1, los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro sube a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochan. Has entrado en casa de circuncisos
Pedro se había curado en salud. Oigan, esto está prohibido, pero Dios me ha revelado, etcétera. Y ahora, después de que Pedro explica lo que hizo, Lucas introduce una convicción. 11:17. Por tanto, si Dios le ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Y al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Y entonces es probable que Lucas esté señalando un elemento fundamental con esto, la importancia de que las convicciones, aunque sean personales, tengan como meta final convertirse en opciones comunitarias, para que no dependan de un individuo, ¿verdad? El comportamiento de Pedro había impactado, había puesto nerviosos a los de la comunidad de Jerusalén, y gracias, según Lucas, a la explicación de Pedro, debió ser un poco más complicado lo que comenta aquí Lucas, pero Lucas probablemente quiere transmitir la convicción de que esto es tan serio que se debe socializar de tal manera que no sea una persona la que piense así, sino que sea una comunidad la que adopte esta convicción. Pues muchas gracias por su paciencia. ¿Cómo ven, muchachos y muchachas? Estamos en Hechos de los Apóstoles con el elemento de la funcionalidad en orden a la sinodalidad. Yo traté de compartirles esta propuesta y sustentarla a partir de algunos elementos y sobre todo presentarles algunos rasgos de Hechos 2 y de Hechos 10, desde 9:43 a 11:18, para ver de qué manera o para descubrir algunos elementos que pueden ayudar al discernimiento de la sinodalidad, que es nuestro tema desde la perspectiva de las comunidades de los sinópticos y de Lucas y Hechos. ¿Alguna resonancia? Gracias por su atención. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí en el grupo, alguna resonancia. A la una. Ahora están muy tímidos. ¿Qué pasó o están cansados? No sé. No sé. Pues es que acá hay William. William. Sí, hermano Toribio, buenos días. William. Buenos días. Por favor, si puedes ampliar el tema que como que me mueve un poquito. La autoridad es de Dios y tiene que entrar en la sinodalidad, como que no me cuaja. Si me puedes ampliar, por favor, el tema. ¿En qué? ¿Me puede ampliar un poquito? Claro, cuando hablamos de autoridad y queremos entrar en esta sintonía de sinodalidad, ¿cómo la podemos entender? Porque a veces la autoridad parece que quiere tener la última palabra. Sí. Gracias, William, por la observación y la pregunta. Cuando hablamos de autoridad desde la perspectiva sociológica, antropológica, se distingue entre autoridad y poder, ¿verdad? El poder siempre que se ejerce sobre otros, la autoridad, si quieren pues, para que no suene tan triste, tan desalentador, la autoridad se ejerce a favor de otros, ¿verdad? Siempre tiene la autoridad se reconoce, el poder se busca. La autoridad se absolutiza en una persona, el poder se absolutiza en una persona, la autoridad no. Pero lo más interesante, creo yo, es que cuando se habla de autoridad de Jesús en los evangelios, los textos son coherentes con esta distinción, porque la autoridad de Jesús no le viene de cosas externas,
le viene desde lo más profundo. De hecho, las palabras que va utilizando Marcos, Lucas, para hablar de la autoridad de Jesús, es como es como una fuerza que le viene desde su interior, desde las convicciones. Desde las convicciones más profundas, le surge a Jesús una fuerza interior. Desde los convencimientos más auténticos que tienen que ver con la integralidad de sus pasiones, pues, por el reino, por la voluntad de Dios, pero también de la complementariedad de sus sentidos, del corazón, de la mente. Es que los evangelios hablan de la autoridad de Jesús. Y esa autoridad de Jesús es más exigente que esa autoridad de Jesús hace que diga cosas más exigentes que los mismos fariseos, pero no más denigrantes, pero no denigrantes como lo que proponían los fariseos a la gente. Efectivamente, yo pienso, como usted, hermano William, que uno de los principales obstáculos que tenemos para replantear la sinodalidad y la comunión en nuestra iglesia es una concepción y una práctica tergiversada, a veces casi diabólica, inmadura, pero casi diabólica, en el sentido, pues, de lo maléfico del poder. Yo creo que, siendo honestos, y yo agradezco mucho su aporte, siendo honestos, si no rectificamos, si no cambiamos el concepto y la manera en que se ejercita la autoridad, que está más cerca a veces del abuso de poder en ciertos ámbitos, la sinodalidad es prácticamente imposible. O la sinodalidad va a terminar siendo una especie de pose. Muchas gracias, hermano William, por esa observación. Sí. Gracias. Profesor Toribio, muchas gracias. Quiero agradecerle mucho por cómo nos ha llevado todos estos días. ¿Quién habla? De caminar en sinodalidad. Linda Molina. Linda, Linda. Ayer participó también sobre algo de comunidades, ¿verdad? Sí, de comunidades. Sí, gracias. Sí, es cierto, gracias. Todo esto que usted nos ha ido comentando es que me es imposible no recordarse de toda la gente que está allá en las comunidades. Pues todo esto, y hoy que nos hablaba de la funcionalidad, no ha llegado ni a los que buscamos, ni tampoco a los que necesitamos, ¿verdad? Y esto de caminar en sinodalidad, como dicen, es difícil, ha sido difícil, y creemos que ya se terminó con esos cuestionarios que nos hicieron llenar y ya estuvo. Usted nos explicaba maravillosamente, y creo haberlo entendido así, estos espacios en los cuales uno tiene que ir haciendo sinodalidad. Luego nos dice esa institucionalidad. ¿Cuáles son esos presupuestos que tenemos que tener? Considerarnos todos nadie para poder ser alguien. Todo esto de la vulnerabilidad, todos podemos fallar, todos somos podemos pecar, decir esa palabra así, pero también tenemos cómo reconocer y enmendar y corregir lo que hemos venido haciendo. Y hoy usted nos habla de ser funcionales. ¿Quiénes podemos ser funcionales? Pues todos estamos llamados a ser funcionales y a permitir que el Espíritu se derrame en nosotros, tener esa actitud, esa disponibilidad y esa apertura precisamente al Espíritu. Entonces, todos estos nadies que vamos caminando por ahí, que nos vamos a convertir en alguien y vamos a ir haciendo esa transformación que queremos realmente en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestra realidad. Entonces, esto que hoy usted nos ha explicado, siento que eso hay que continuar, es difícil, ya lo sabemos que no va a ser de un momento para el otro. No tenemos que olvidar que ese es el propósito, seguir caminando en sinodalidad, y este recorrido tan maravilloso que usted nos ha hecho es a nuestra gente de allá que está necesitada y que está buscando precisamente de escuchar todo esto que usted nos ha venido explicando. Muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a usted, Linda, y con lo valioso de su aportación me ayuda a comentar dos cosas. Retomo lo del hermano William y retomo lo de usted, si me permiten. Efectivamente, yo creo que una de las peculiaridades del poder es que desecha a las personas.
Y por eso el poder está incapacitado. Cuando alguien tiene poder y no autoridad, está incapacitado para promover o ejercitar en la sinodalidad, porque el desecho se caracteriza por hacer una especie de selección, ¿verdad? Y entonces desecha a los más vulnerables, a los que pueden, a los que pueden cuestionar, a los que pueden, a los que fallan, etcétera, ¿no? La autoridad tiene la capacidad integradora. La capacidad nunca genera la autoridad nunca se atreve a desechar. La autoridad tiene la capacidad innata de integrar. Eso lo vemos en Jesús por el tipo de autoridad que tiene, ¿verdad? Él, hace unos años escribimos un librito, varios amigos, colegas y yo, hace un acercamiento interdisciplinar sobre la autoridad y el poder. Lo publicaron los jesuitas, ellos nos los encargaron ahí en la universidad. Y los primeros que nos dijeron que planteábamos cosas peligrosas no fueron los de fuera de la iglesia, los alejados de la iglesia, alejados entre comillas, sino fueron los de dentro. Dijo un amigo sacerdote, yo no me atrevo a darle esto a un político, dice, porque hasta se va a enojar, se va a indignar conmigo. Oye, pero porque una característica del poder es el desecho y una característica de la autoridad es la capacidad integradora, ¿verdad? Integradora, ¿verdad? Y retomo el otro elemento que usted mencionaba y que a mí me gustó mucho. Efectivamente, lo de la sinodalidad, como usted bien menciona, es complejo, espeso y complicado. Pero yo, en estos días que hemos estado reflexionando y que hago mi propia reflexión personal, digo, pues estamos ante un asunto realmente difícil. Y yo me hacía la siguiente observación. Yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo grande para no pasar de la dificultad a la imposibilidad. Ustedes y yo somos conscientes de que es difícil, como señalaba el hermano William, está difícil. El asunto del poder es un obstáculo grandote en cualquier tipo de poder. En el caso del poder religioso es más obstáculo porque queremos construir la comunión y la sinodalidad. Ahora, que esa dificultad, por amor al evangelio y a nuestra iglesia, no se convierta en imposibilidad. Yo creo que ahí tenemos una tarea bonita y grandota, ¿verdad? Gracias, Linda, por su aporte y porque su aporte nos permite ampliar esto. Gracias. Hola, Toribio, soy yo, Álvaro. No, ya lo reconocí, Álvaro. ¿No se desanimó ahora? No, es que fíjate, cabal, de lo que estás hablando fue lo que hablábamos ayer en la, no sé si en la cena o en el almuerzo, no me acuerdo, pero era las dos, estábamos ahí todos reunidos y decíamos que solo con el hecho de que el Papa haya planteado esta posibilidad ya es algo grande, porque solo la palabrita le está sonando tanto a los oídos de muchos que les está creando mucho conflicto. De hecho, pues decíamos así en palabras más populares que en realidad es el grano en el fundillo de muchos y les está poniendo en qué pensar, porque definitivamente yo creo que este Papa ha sido tan atrevido y no sabemos ni por qué no lo han matado, porque plantear una cosa como estas es una locura, pero es algo bueno y necesario. Va a costar, definitivamente que va a costar, ya eso ya se sabía. De hecho, antes de venirme yo para acá, a este encuentro, tuvimos llegó ahí el encargado, el cardenal que es el encargado de esto, que el Papa puso, ¿no? Y la verdad que el hombre llegó con mucha claridad de lo que se quería y lo que se planteaba, aunque en la diócesis donde yo estoy, ahí en San Pedro, la verdad ha sido una diócesis que ha trabajado con mucha sinodalidad y con sus más y sus menos se ha hecho un trabajo bastante interesante. Pero él estaba muy interesado y seguía e insistía, o sea que
el planteamiento es positivo. Es difícil, pero ya solo haberlo planteado, para mí eso es algo grande, ¿verdad? Es algo grande. Ayer a mí me quedó sonando mucho esto que decías, que cómo había que, la institucionalidad, había que institucionalizarla con todas estas ideas que nos diste ayer, ¿verdad? Sí. Y hoy se me venía en la cabeza más con esto que estabas planteando hoy, ¿verdad? Con la categoría de hermano y lo diverso y esta totalidad que decías, ¿verdad? Cómo el espíritu se hace total en todos, o sea, de hecho el Papa ahora hace unos meses atrás, no sé si, bueno, me imagino que recordás eso cuando se juntó con aquellas culturas indígenas, le trajeron la Pachamama y se hizo el escándalo, madre mía, y aquello fue que, bueno, se rasgaron las vestiduras un montón ahí, y una cosa tan interesante, pues, pero para muchos fue tan escandaloso, pero atreverse a hacer cosas tan significativas como esas, siento yo que eso nos ayudan a entender que definitivamente la iglesia tiene que volver a este evangelio, a esto que nos estás planteando, para que tenga ese sabor evangelio, para que volvamos a hacer esa iglesia que de verdad que Cristo pues soñó, si es que decimos que él soñó una iglesia, pero esa iglesia que tiene que recuperar ese evangelio, así como lo acabas de plantear, pues, bueno, ese era un comentario, ¿no? No, es un comentario muy valioso, como todos los que han surgido, y también a mí me da pena pues que no podamos platicar más para escucharlos. Pero lo que usted comenta, hermano Álvaro, yo creo que es muy importante, como lo que ha comentado William y Linda y han comentado los demás. Efectivamente, esto que usted comenta, probablemente lo retomemos, probablemente sea retomado implícitamente mañana con el asunto del capítulo 15 de Hechos. El Espíritu Santo capacita no solamente para la solución adecuada de conflictos. No hay libro que presente más conflictos en la Biblia que Hechos de los Apóstoles. A veces cuando los conflictos se niegan, los problemas se prolongan y las enemistades se profundizan. Cuando los conflictos se solucionan al margen del Espíritu, las injusticias se multiplican. De verdad. Por eso el Evangelio de Lucas, y en este caso Hechos de los Apóstoles, no disimulan, no ven de manera superficial los conflictos. Es un libro, Hechos de los Apóstoles, plagado de conflictos. Pero así como el Espíritu ofrece la gracia, según Lucas, para solucionar conflictos de diferente índole con diversas modalidades, el Espíritu Santo también es una presencia que genera honestidad en las comunidades, según Lucas. Porque para solucionar los conflictos hay que ser honestos ante los conflictos. El problema grande que tenemos ahorita es no pasa nada, ¿verdad? El poder es lo más natural en la iglesia, es más, se ocupa, y no, eso es mentira, hermano. Lo diga quien lo diga, ¿verdad? Es mentira, ¿verdad? No podemos vivir de esa mentira, tenemos que ser honestos para asumir el desafío, incluso conflictual, de entrarle a la autoridad que pidió Jesús y evitar desde la raíz el poder que prohibió Jesús, ¿verdad? Por eso mañana vamos a ver cómo solucionaron un conflicto de sinodalidad a través por la presencia del Espíritu, y qué tanto lo solucionaron los del grupo de Santiago y los del grupo de Pedro, ¿verdad? Gracias, Padre Álvaro. Gracias. Bien, a ver. No se desanimen, hombre. Hombre, aquí casi me quieren comer. ¿Qué pasó? Creo que dicen que hay comentarios en el chat. Vamos a ver. Yo creo que todo lo que nos ha compartido nuestro gran amigo Toribio nos ayuda mucho y estamos aprendiendo mucho. No los alcanzo a leer desde aquí. Carlomán me contagió del mal del ojo.
Bueno, dice... ¿Qué dice el hermano John Jairo? Hermano John Jairo, ¿dónde estás? ¿Por qué no te nos vemos? Dice John Jairo. A ver, lea, hermano Carlos. Hay que volver a Jesús desde el Evangelio. Dejamos interpelar por el Evangelio y en poder del amor que lo transforma todo. Muy bien, John Jairo. Ya no hay más comentarios. Ok. ¿Alguna persona más que quiera compartir? Giselle. Giselle. Hola, profesor, saludos. Hola, Giselle, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Me ha quedado resonando esto de la autoridad y el poder, y lo uno con el clericalismo, ¿no? Porque casi siempre hablamos de los sacerdotes o los que tienen el poder en la jerarquía, pero también comentábamos ayer que esta tentación del poder, no de la autoridad, del poder, puede que en nosotros los laicos y laicas pues se nos pegue. Y lo que tanto criticamos de los caciques, ¿verdad? O de las personas que tienen, lo copiemos nosotros y nosotras en nuestros grupos o en nuestros talleres o en el puesto que nos toque pues desempeñar. Entonces yo creo que el reto que nos toca a los que estamos en este servicio, porque en realidad es eso, es no dejarnos tentar por este poder, sino que recordemos siempre que es la autoridad de Jesús, esa cercanía con la gente, esa comprensión, ese estar junto al otro, la diversidad, el no ver en el otro o la otra un peligro, sino más bien una fortaleza. Yo creo que es el reto que nos queda a todos los que estamos compartiendo hoy, bueno, durante estas semanas, todos estos temas. Entonces, yo creo que es como para remojar o poner en remojo nuestras barbas. Sí. Gracias. No, gracias a usted, Giselle. Cuando Lucas plantea esto en el Evangelio y en Hechos, Lucas lo fundamenta en Jesús. Usted, Giselle, me acaba de dar una clave. Mañana, yo creo que cuando hablemos de Jesús, voy a retomar el asunto de la tentación del poder. Porque para Lucas es crucial el referente, es fundamental el referente a la superación del poder por parte de Jesús. Pero también Lucas habla del asunto del poder de diferentes maneras, con diferentes palabras. Habla hacia adentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. En la última cena, y en la última cena, Lucas les comentaba de pasadita a los del Evangelio de Marcos. En el capítulo 22, cuando Lucas desplaza lo del capítulo 10 de Marcos sobre el poder al capítulo 22 en la última cena, Lucas le aporta otro tipo de seriedad al asunto del poder, del abuso de poder. Y entonces lo que hace Lucas es, en lugar de ponerle en el espacio del camino como Marcos 10, Lucas lo coloca en la última cena, donde la pregunta de los discípulos es doble y refleja la problemática de cualquier grupo humano, incluidos los grupos religiosos o los grupos eclesiales. ¿Quién es el traidor? Y uno se desliga del traidor. Es a quién hay que echarle la culpa. Y el otro es quién es el mayor. Y uno no quiere ser el traidor y uno quiere ser el que domina. Lo más interesante es que Lucas dice: no actúen así entre ustedes, pues el mayor entre ustedes ha de ser como el más joven. Yo les aprovecho, dispensen los que recibieron el curso de Marcos, porque yo se los mencioné, pero aprovecho para compartírselos a todos otra vez. Y es que, y por la pregunta de William y la observación de Giselle, Lucas dice: oigan, si alguien quiere ser dirigente, está bien, no hay problema. Qué bueno que haya gente que tenga autoridad, se necesita. Pero Lucas recuerda 3 cosas que debe tener una persona que quiera ser autoridad. Dice: el que quiera ser el mayor, ya había dicho
ya había dicho Mateo, pues que sea nadie, que no ocupe trapos, que no ocupe la fuerza, que no ocupe la violencia, que sea nadie, porque la autoridad está en beneficio de hacer que los demás sean alguien. Y si una autoridad no consigue que los demás sean alguien, esa autoridad no es cristiana. Pero Lucas introduce otro elemento fundamental, y es donde se expresa la vulnerabilidad de la que hablábamos. El que quiera ser, dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes ha de ser como el más joven. No dice como el menor, porque entonces estaría hablando de un empequeñecimiento peligroso. Nadie que tiene poder se presenta como los más grandes, como el más grande, sino que se presenta como pequeño, pero por estrategia. Por eso Lucas dice, si yo les digo que sea como el más pequeño, en ese elemento de correlación va a ser peligroso. De por sí, decimos en México, de por sí el niño es risueño y luego le dan sonaja o le dan juguete, pues sale peor. Por eso el elemento de correlación es desafiante. El que quiera ser el mayor, que sea el más joven. Lucas utiliza el término neóteros, el más joven, que lo utiliza para el joven, para el hijo pródigo. Es decir, para Lucas está bien, si alguien quiere ser autoridad, está bien. Oh, pues ya me eligieron autoridad, y entonces la comunidad les dice, miren, usted ya es autoridad, pues ya lo elegimos. Ahora recuerde que el que quiere ser el mayor o el que es el mayor en autoridad debe ser como el más joven. Ah, eternamente joven. No. Reconozca que fallan. Reconozca que no puede todo y reconozca que no sabe todo. Ese es el más joven en el contexto sociocultural y religioso de Lucas. ¿Cómo ven? Muchas gracias por la observación, Giselle. Bueno, gracias, profesor Toribio. Sí, si Dios quiere, nos vemos mañana. Que pasen buen día, que tengan buen descanso.